dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, ¿y qué? ¿Qué sucedió con Aarón? ¿Dios lo llamó, sí o no? ¿Y fue muy feliz Aarón porque Dios lo llamó? ¿Sufrió Aarón? ¿Se afligió alguna vez en su vida? ¿O qué? ¿O lo pusieron en un trono y ahí estaba Aarón nada más dando órdenes? A ver tú, boléame los zapatos. ¿Qué hacía Aarón, hermanos, en ese tiempo? Pero no nada más Aarón. Moisés fue llamado, ¿sí o no? Si alguien me preguntara, hermano, ¿y a usted Dios lo llamó? Claro que sí. Tengo testimonio. Cuando Dios llama a una persona, muchas veces de allá del estercolero, David, por ejemplo, fue llamado por Dios, ¿sí o no? ¿Y de dónde había sido egresado David? ¿De la universidad? ¿De dónde? Chivero, pastor de ovejas. Ah, pero es una honra de que Dios lo haya tomado de ahí para sobrellevar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y dio testimonio el Señor en su palabra de que David se portó muy a la altura. Leamos el Salmo 78, fíjense. Salmo 78, miren, ¿qué hizo David? Aquel hombre chivero. Fíjense que esto que estoy mencionando tiene relación. ¿Se acuerdan que el hermano le estaba preguntando qué estaba haciendo Eliseo cuando Dios lo llamó? ¿Qué andaba haciendo Eliseo? Agarrando la yunta. Andaba ahí trabajando, hermanos, la tierra. Y aquel ni siquiera le dijo, ahí sígueme. Dice que Elías pasando le tiró su manto. Es como si por la inspiración de Dios yo agarrara este saco y se lo tirara a Víctor y sin palabras. Él iba a entender que Dios necesitamos hacer algo. Entonces, cuando Elías le tiró su manto a Eliseo, ¿saben qué? ¿Qué dijo Eliseo? Y déjame siquiera besar a mi padre. Y aquel Elías le respondió, bueno, pues ¿yo qué te he hecho? Había una conexión, hubo un llamamiento. Algo que se entiende no con palabras, sino que se entiende con el alma, con el ser interior. Eliseo entendió que Dios estaba haciendo un llamamiento a su vida por medio de Elías. Y entonces, ¿qué hizo Eliseo en ese momento? Dice que tomó a aquellos toros que estaban trabajando, les dio de comer a los gañanes, a los trabajadores ahí, usó el arado, usó el timón, el yugo. ¿Para qué? Para cocer la carne, les dio de comer y adiós, voy a servirle de aquí en adelante. ¿A quién? Al Dios de Israel. Y pasó a ser el siervo de Elías. ¿Llamamiento, sí o no? Dios lo llamó, ¿por qué? ¿Por qué quiso? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando con la yunta. ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios lo llamó? Cuidando allá las ovejas. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó en el pasaje de la zarza? Estaba cuidando también, las ovejas ni siquiera eran de él. Andaba trabajando al diario. Es privilegio que tú tengas un trabajo propio. Pero en ese tiempo Moisés estaba trabajando para su suegro. Y ahí es donde recibió el llamamiento. Y eso es honra y distinción, ¿sí o no? ¿Y para qué? ¿Para qué lo llamaron a Moisés? Si Moisés hubiera sabido y hubiera vislumbrado en ese momento las aflicciones que iban a venir a su vida por el hecho de haber sido llamado por Dios y ser un profeta, ¿saben qué? ¿Qué hubiera hecho Moisés? Señor, gracias, yo no quiero saber nada de eso. En una ocasión, fíjense, si me pueden seguir, hermanos, y si leen rápido, y si conocen su alma, porque a veces les dicen, hermanos, búsquenme Judas, y andan buscando allá en el Antiguo Testamento. ¿Eso es justo? O les dicen, vamos a leer el libro de Apocalipsis, y lo andan buscando allá atrás, ¿no? Hermanos, hubo tiempo en que Moisés deseó la muerte. Amén. ¿Por qué? Porque en este camino muchas veces tienes que lidiar con gente impuntual. Tienes que lidiar con gente que nomás porque viene 2 veces puntual, tiene derecho después de reprochar al otro que llegó tarde. No más porque 1 o 2 veces llegó puntual, si piensa que tiene el derecho de llamarle la atención a aquel. En este camino tienes que lidiar muchas veces con gente que no le gusta apoyar en nada.
codos, tienes que lidiar con gente que en todo le tienes que pedir opinión y si no, no están de acuerdo, hermanos. En este camino tienes que lidiar con gente que muchas veces, en vez de apoyarte y estar contigo, te son contrarios. En este camino tienes que lidiar con hermanos que en vez de que vayan a la guerra contigo y te ayuden, ¿sabes qué? Se ponen en contra de ti. El caminar con Dios y ser llamado por Dios es una honra. Amén. Hermanos, por lo que vamos a leer. En ese tiempo, fíjense, Dios llamó a Moisés en el pasaje de la zarza y le dijo, ve y saca a mi pueblo. Moisés, hubo un tiempo que él deseó ser el libertador de Israel, pero no era su tiempo y ni siquiera lo pudo lograr cuando él tenía influencia con Faraón, porque había nacido y crecido, hermanos, en el palacio de Faraón. Bueno, no nació, pero ahí creció. Pero hubo un tiempo en que él tenía influencia y estoy seguro que pudo haber influido para darle la libertad al pueblo de Israel, pero no se dio. Vino el momento en que salió de pleito y huyó. Pasaron 40 largos años allá en el desierto. Vino el llamamiento de Dios para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Y entonces en ese tiempo dijo Moisés, pero si ¿cómo lo voy a libertar? En primera, soy un hombre torpe de lengua. ¿Cuántos hombres torpes de lengua hay aquí? Hay algunos que no se dejan. Si les dicen una, ellos responden dos. Y ni se diga las mujeres. Tienen una boca así, ¿verdad? Maridos, ¿cómo los tratan sus mujeres? ¿Son rezongonas? No. ¿Cómo son? Yo no lo quiero saber. Yo no lo quiero saber, pero lo que voy a entender es que pero hay mujeres así bien ligeritas. Si tú me dices una, yo te digo dos, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, no. Señor, ¿cómo voy a libertar a ese pueblo? Soy torpe de lengua. Allá usaba el traje, usaba la corbata. Allá en el desierto, ¿qué corbata, qué saco, qué? ¿Cómo voy a libertar al pueblo de Israel? Más sin embargo, ¿saben qué? Sucedió. Y entonces cuando Moisés ya estaba instalado como un profeta del Dios viviente, que estaba sentado en un trono ahí nomás dando órdenes, a ver, tú vas a hacer esto, a ver, tú vas a buscar acá y le vas a dar el derecho a esa persona. ¿Así estaba Moisés? No, cuando ese pueblo se le acercaba a él, a ver, pues, dime, ¿dónde está la tierra que tú nos prometiste? Y había hombres, hermanos, lo vamos a leer, estoy en la introducción. Había hombres honorables. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? No nos has introducido a ella. ¿Dónde están los olivares? ¿Dónde están los viñedos? ¿Y por qué te enseñorías de nosotros imperiosamente? Hubo un tiempo en que el pueblo dijo, ya fastidio tiene nuestra alma de este pan tan liviano. ¿Cuál era ese pan? El maná. Danos carne que comamos. ¿A cuánto les gusta la carne, hermanos? Hermanos que sí les gusta mucho. A mí me encanta también la carne. No me gusta comer mucho, demasiado, pero sí me gusta la carne. Y soy frutero también. Y me gustan también los vegetales. Pero en ese tiempo muchos dijeron, ya Moisés, ya basta, damos carne que comamos. Y luego dice que salió Moisés y ahí están sentados, llorando las familias porque querían carne. ¿Cuántos sillones hay aquí? Señor, tú nunca me bendices, nunca me das trabajos buenos. Siempre me despiden, siempre esto, siempre aquello. Me das trabajos mal pagados. ¿Cuántas veces le han reprochado a Dios a ustedes? ¿No le han reprochado a Dios a ustedes? Ojalá, pero si el pueblo de Israel lo hizo, ¿qué? ¿Ustedes son mejores? ¿No hay renegados aquí? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, pero yo no vengo aquí a acusar. Estamos platicando con el Señor. Así que si les vuelan las pedradas, pues nomás agachen la cabeza. Y entonces están llorando las familias, el pueblo de Israel. Y dice que a Dios le pareció mal y también a Moisés le pareció mal. Y entonces vamos a leerlo pues, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Ya no se leyó el 78. Ah, sí, verdad. Oh, Señor. Bueno, fíjense que ¿cómo Dios dio testimonio de este hombre llamado David? Enseguida vamos a leer allá, Números. No le cierren pues, porque no vamos a ir rápido.
Fíjense lo que hizo David. Dice, vamos a leer el último versículo, es el 70 del Salmo 78. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó con entereza de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¡Maravilloso! ¿Cómo es posible que un simple pastor de ovejas haya tenido esa pericia? No pereza. Pereza es una cosa y pericia es otra cosa. Pericia es ser un experto en la materia. ¿Cómo es posible que un pastor de ovejas, hermanos, haya sido un rey que haya conducido al pueblo de Israel, hermanos, con justicia? Nuestro México ha tenido malos presidentes, ¿sí o no? Podríamos tomar tiempo para enumerarlos, pero ni esa honra merecen esos miserables. Pero ha habido hombres que no solamente han conducido a nuestro país. Un hombre no puede arreglar algo que se averió en 70 años. Si al pueblo de Israel le preguntaran, mencióname el nombre de alguno de los malos reyes que tuvo Israel, probablemente ahí estaría Salomón, Jeroboam. ¿Cuál era el otro? El esposo de Jezabel, Acab, por ejemplo. Malos reyes, malos gobernadores. Pero en el caso de David, ¿qué está testificando la palabra? Que dirigió a Israel ¿con qué? Con la pericia de sus manos, los apacentó. En un rebaño hay ovejas paridas, recién paridas, piernas quebradas. ¿Qué más? Las que se remontan allá en la montaña, en el monte. Y a veces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor, hermanos, en el caso de Moisés? Ahí están los renegados y estaban llorando. Vamos a leer Números ahora, capítulo 11. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Y lo oyó el Señor y enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego del Señor y consumió en un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró al Señor. Y aquí dice, el fuego se extinguió. Bueno, pero fíjense qué hacía este pueblo en el verso 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros, y de las cebollas y de los ajos. Procuren, hermanos, que no haya mucho escándalo. ¿A cuánto les gustan los ajos? ¿Les gustan los ajos? ¿Sí? Hay algunos que no les gustan las cebollas. A mí me encanta la cebolla. ¿No se les antoja así con gotitas de limón? No. Con una carne asada o freída, como la prefieran, hermanos. ¿Sí? Los ajos también. Se dice que había un señor que de regla le tenían que preparar una cabeza de ajo todos los días. Y cuando viajaba en el taxi o en el metro, ya no daba falta que le dijeran, sácate, hijo cochino, que traes un aliento a dragón. ¿Ya? Se lo decía. Se lo decía. Es una historia que me contó aquí mi Dulcinea. Pongan atención, pues, no se desparpajen, estamos platicando, estamos sí, aprendiendo y exponiendo la palabra con ejemplos. Pero hermanos, los ajos también son deliciosos. A mí me encanta ese olor. Mi esposa a veces cuando fríe los frijoles, primero aceite y ajo y un aroma, miren, maravilloso. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermanos, por un momento vamos a imaginar que está atravesando un desierto, ¿sí? Ellos anhelaban comer algo diferente, quedaban a entender, pues si mejor nos iba cuando no conocíamos a Dios. Cuando estábamos en Egipto, dice, pues teníamos abundancia. ¿Qué menciona aquí? Pescado, ¿qué más? Cohombros, melones. ¿A cuántos les gustan los melones? Hermanos, esa es una de las frutas que a mí también me gustan. Pues a mí me gusta de todo, pero no se digan los melones. Y ahora nuestra alma se seca, dice que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Bueno, ahí está la historia, hermanos.
Vamos a leer el verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor del Señor se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Vamos a detenernos ahí. El ser llamado por Dios es un mal. ¿Pero por qué Moisés dijo así? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué me llamaste cuando yo andaba cuidando las ovejas de mi suegro? Yo era feliz. Pero ahora tú has depositado esta carga sobre mí. Fíjense que dice el verso 11: me es pesado en demasía. Es una responsabilidad que yo no la puedo sobrellevar. Estoy en el verso 11. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hace una pregunta. Hablando con Dios. Concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, verso 15, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mal. Ahí nada más. ¿Y pueden imaginarse ustedes a Moisés? Y estaba chorreándole sus lágrimas así como el cocodrilo. Lo más seguro es que sí, yo ya no puedo más. La congregación sobre la cual él estaba, ¿de cuántos era? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto? Por este lado, 600,000 de a pie. 600,000 de a pie. Ahora vamos a leer, fíjense, Números, capítulo 16. Y bueno, ahí sucedió. Dios dice que les dio carne hasta que les salió por la nariz. Codornices, ahí está la historia, hermanos. Es un privilegio el ser llamado por Dios, ¿sí o no? Pero también es una alta responsabilidad. Es una alta aflicción, grande aflicción del alma. ¿Cómo se la pasa la hormiga reina ahí en su hormiguero, hermano? ¿Cómo se la pasa? ¿A todo dar? Tiene servidoras que le van a cosechar, que le dan la comida. Pero hermanos, si todas esas hormigas se enojan y se van en contra de la reina, ¿qué hace la reina? ¿Qué pudiera hacer una reina con un ejército de hormigas? ¿Qué pudiera hacer? ¿Le iba a ir muy bien? Pues no. Las abejas. ¿Y qué podemos decir de las abejas igual? Bueno, los siervos de Dios, hermanos, ¿saben qué? Son embajadores y representan los bienes del Señor. Pero ¿saben qué? Cuando se les van en contra de esos embajadores, ¿qué les sucede? A Pablo, ¿cuántas veces lo apedrearon? A Jeremías, ¿cuántas veces lo echaron en el pozo, en la cisterna? ¿Qué le hicieron a José, el soñador? Al pozo. ¿Qué le sucedió a Daniel? Igual al pozo de los leones. Hay algunas excepciones, siervos que fueron muy honrados, el profeta Eliseo, por ejemplo, David en su tiempo, pero también afligió su alma. Pero fíjense, vamos a leer algo aquí. El capítulo 16, Números, verso 1. Y Coré, hijo de Ismar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Qué eran estos hombres? Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No crean ustedes que eran cualquier persona. Eran hombres honorables, eran hombres respetados. Pero estos hombres, ¿qué hicieron? Ya estaban hartos de Moisés.
aquí dice que se levantaron en contra de Moisés. ¿Qué hicieron en el verso 3? Hicieron política, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Sí? Todos los que estamos aquí fuimos llamados, ¿sí o no? Amén. Dios nos llamó, Dios nos escogió. Amén. Pero el trabajo que tienes tú es diferente al trabajo que tengo yo. Y entonces estos hombres tenían un trabajo, eran jueces seguramente, juzgaban al pueblo de Israel, pero estos hombres debían entender que Moisés tenía otro trabajo, que Aarón tenía otro trabajo, María era la profetisa, y entonces yo creo que es muy saludable cuando cada uno de nosotros, hermanos, se acomoda en el lugar que Dios nos señaló. ¿Para qué? Para servirle a Él. Bueno, dice, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo, y al santo lo hará llegar así, y al que escogiere él lo allegará así. Bueno, ella les pidió, bueno, pues traigan sus incensarios, y resulta que aquellos hombres obedecieron. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa historia, ¿saben en qué terminó? ¿Saben en qué terminó esa historia? Vamos a adelantarnos, fíjense, es largo, de verdad que tomaríamos mucho tiempo, hermanos, si nosotros nos detuviéramos en cada uno de sus versículos, hasta llegar al final de la historia. Bueno, verso 12, vamos a adelantarnos, verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y fíjense lo que sigue diciendo: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Bueno, ellos se referían a Egipto, pero ¿cómo vivían ellos en Egipto? Eran esclavos. ¿Cómo vivías tú allá cuando no conocías al Señor? Eras esclavo del pecado. Él dice que fue esclavo ¿del qué? Del fútbol. Cuando se levantaba, lo primero que pensaba en el fútbol. Y cuando iban a jugar allá, ganaban o perdían, seguro borrachera. ¿Eran esclavos de qué? Bueno, no nada más del fútbol, hay tantos deportes, hay tantas cosas, ¿no? Que a veces esclavizan al hombre. Pero más sin embargo estos decían: no, pues allá en Egipto nos iba mejor. Y luego dice en el verso 14: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, no has dado heredades ni tierras ni viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Fíjense. Pero ¿saben qué? Vamos a adelantarnos al verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Eso es cosa ligera, hermanos? Pregunta: ¿cuántos hipertensos hay aquí? ¿Pueden levantar la mano los que sean hipertensos? ¿Tú también eres hipertenso? ¡Órale! Ella es hipertensa. Yo, por la gracia de Dios, hermanos, soy de presión baja. Pero, hermanos, hay hombres, repito, yo no sé en el caso de Moisés, pero fíjense, 3 hombres se mencionan: Datán, Abirán y Coré. Coré, Datán, Abirán, menciónenlos como ustedes quieren, en el orden que quieran. Pero esos hombres eran de renombre, tenían influencia, eran honorables. ¿Y qué hicieron esos hombres? Alborotaron a toda la gente de Israel, a toda la congregación sobre la cual Moisés estaba ministrando, hermanos. Y en ese tiempo, fíjense que cómo se puso Moisés, era hipertenso. Hermanos, la presión se le subió hasta el nivel 600, estoy seguro. Ya para darle un paro seguramente a Moisés. Porque es difícil, hermanos, tratar como un rebelde, porque ese rebelde en una congregación, ¿saben qué? Empieza con intrigar a este, al otro, y después todos están en contra del hombre de Dios. No, que él es así, no, que él se enseñorea de nosotros, no, que siempre nos está marcando los pasos, no, que él es, hermanos. Y ahí está el pobre de Moisés. Fíjense, tratando de qué, de sobrellevar el asunto. Bueno,
¿Qué dice el verso 20? Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y airarte has tú contra toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apártense de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Vamos a detenernos ahí. En un momento de esos, hermanos, ¿tendrías tú la suficiente visión para elegir por cuál bando te vas a ir? ¿Tendrías la suficiente capacidad de analizar, bueno, quién tiene la razón, quién tiene la verdad? Porque ante la opinión de Coré, Datán y Abiram, ¿qué era Moisés para ellos? En su concepto, era un hombre que se estaba enseñoreando de ellos. ¿Qué más? Era un hombre que ellos a lo mejor lo veían como un capataz, como un rey sentado en un trono. Pero hermanos, según lo que yo puedo notar aquí, ¿saben qué es lo que sentían esos hombres por Moisés y Aarón? ¿Saben qué sentían? Envidia. Eran hombres que servían al tabernáculo, eran descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Eran los hombres que le servían a Dios en el tabernáculo, en el ministerio de la música, del canto. Bueno, vamos a leer el verso 24. 24 dice así: habla a la congregación diciendo: apártense de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis nada cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas. Hermanos, verso 28 dice así: y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Bueno, vamos a leer, seguimos leyendo, verso 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. ¿Y qué sucedió, hermanos, en el verso 33? En el verso 32 dice: y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra y perecieron de medio de la congregación. Hermanos, sí, sigue el relato, ¿no? Pero ¿qué entendemos con esto? Todo aquel que es llamado, que fue llamado por Dios, fíjense, para sobrellevar en su vida un ministerio, díganme, ¿es una honra, sí o no? Es una honra. Y muchas veces, hermanos, esa persona, como en el caso de Moisés, tuvo que atravesar, hermanos, por todas estas mortificaciones. Y ustedes piensan que ya se los tragó la tierra y ahí terminó todo. No, ahora vamos, fíjense al capítulo 17 del mismo libro. Y después, bueno, ya que Dios dio testimonio de Moisés y se los tragó la tierra, entonces después lo empezaron a acusar, ¿saben de qué? Ustedes son los que mataron a todos estos hombres. Fíjense qué ironías, de verdad. Qué ironías. Bueno, capítulo 17, verso 1 dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví.
porque cada cabeza de familia y de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé a vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar sobre mí, dice, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Conocen la historia? ¿Qué sucedió? A la siguiente mañana, ¿qué sucedió, hermanos? La vara de Aarón reverdeció, ¿qué más? Floreció. Eso está en el verso 8. En el verso 8 dice, había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Es maravilloso cuando Dios da testimonio de lo que Dios depositó en su vida, ¿sí o no? Es maravilloso. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? ¿Proclamar a voces que somos, o que tenemos, o que Dios nos llamó? ¿Es necesario o no es necesario? No es necesario. Porque cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios deposita en su vida un ministerio, ¿saben qué? ¿Quién es el que da testimonio? Es Dios. Bueno, no se distraigan. ¿Se acuerdan de dónde sacó Dios a David para después hacerlo rey? ¿De dónde? ¿De la universidad? ¿De la secundaria? Andaba cuidando ovejas. Ahora, bueno, pregunta. Cuando fue David ungido por Samuel, ¿qué? ¿De un día para otro ya estaba sentado en el trono? ¿Cuántos años pasaron para que él llegara al trono? ¿Lo saben o no lo saben? No dice la palabra. ¿Saben qué? Como cerca de 13 o 17 largos años anduvo huyendo David de la lanza de Saúl. Fíjense lo que son las cosas. Cuando Saúl se dio cuenta que Samuel había ungido a David, ¿saben qué? Se dedicó a perseguirlo y lo quiso destruir. En una o en dos ocasiones estuvo a punto de ser alanceado David por Saúl. Y David tenía que andar escondiéndose. Pero por ahí veían que David andaba llevando el cuento con el rey Saúl, y llegó el rey con todo su ejército. Hermanos, servir a Dios y ser llamados por Dios muchas veces no representa lo que muchos creen, que es nada más estar ahí sentado para dar órdenes. No, es un ministerio muchas veces en el cual, hermanos, los hombres de Dios en su tiempo pusieron su misma vida. ¿Cómo murió el apóstol Pedro ahora? ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes cómo murió? ¿Y por qué murió? Por causa del Señor Jesucristo. Se dice que lo crucificaron a la inversa. Él pidió que lo crucificaran para abajo, porque según él no era digno de morir así como su maestro. Curioso. Se dice que a todos los apóstoles los mataron, exceptuando a uno que murió de ancianidad. ¿Quién fue el que murió de ancianidad? El apóstol Juan. Perseguidos, aborrecidos, matados, exiliados. Yo conocí la cárcel a la edad de 30. Saquen la cuenta. 33 años yo tenía cuando conocí la cárcel por causa del Señor. Me expulsaron de mi lugar de origen. Y mi vida siempre ha sido difícil en cierta forma. Gracias a Dios que soy de presión baja. A mí las preocupaciones no me matan. Pero hay gente que sí. Porque una preocupación, hermanos, si se ponen a temblar, todos hipertensos. Y los niveles de azúcar se le van hasta 600. Yo no sé cuál será los diabéticos, los hipertensos. Pero repito, estos hombres de Dios que hemos mencionado no serían hipertensos, hermano. ¿Cuántos se han visto así impresiones tremendas? Si a un tipo nomás que porque lo iban a meter a la cárcel y hasta se puso a llorar como una vieja ahí, perdón por la expresión, se puso a llorar como una mujer. Perdón, hermanos. No, pero la Biblia lo dice. Sí, pero hay muchos nomás. Usted lloraría no porque lo van a meter a la cárcel. ¿Qué van a poner a llorar por eso? A lo menos que me digan te van a matar, entonces sí, a lo mejor sí. No, bueno, ya 2 veces me pusieron la pistola acá, mire, creo que me dieron como. A lo mejor así, no te voy a poner a llorar, ¿no? Pero lo que doy a entender que en este camino, hermanos, los hombres de Dios que fueron llamados y que tuvieron ese privilegio y esa distinción que Dios los haya llamado y haya depositado en sus vidas un ministerio,
¿Qué doy a entender? No es para pasársela bien. Los falsos es lo que usan esto. ¿Para qué? Para hacerse de dinero, para manipular, para quitarle al pueblo lo que es de ellos. Los verdaderos no. Los verdaderos sirven. Los verdaderos hombres de Dios canalizan al pueblo. ¿A quién? A que su mirada sea puesta en el Señor, en Dios. Pero bueno, aquí lo que estamos mirando, ¿de qué? Pues Moisés, esa carga que llevó él en su vida. Aarón, por ejemplo. Pero más sin embargo, aquí dice, la vara de Aarón florece. En este tiempo muchos se separan y se ponen allá. En una ocasión un pastor me decía, oye Tomás, dice, fíjate, hubo un hermano que estuvo aquí conmigo, pero al final nos salimos de acuerdo y se fue allá. Lleva un año allá, disque ministrando, y dice, no ha tenido un solo bautismo. Y me pregunta, ¿no crees tú que ese ministerio está dudoso? Pregunta, ¿está dudoso? ¿Estaría dudoso? Yo creo que sí. Cuando Dios llama a una persona a ese ministerio, ¿qué? ¿Tiene que florecer o qué? ¿Qué tiene que hacer? Sí, Tiene que florecer. ¿Cuántos hombres en su tiempo se altercaron conmigo creyendo que eran o que también tenían? En el púlpito nos vemos. Y que eso se dio andando el tiempo, pues nos vimos en el púlpito. Y ahorita, ¿cómo están, hermanos? Y están solos. ¿Por qué? Porque, hermanos, es feo decirlo, pero a veces, ¿cómo puedo decir yo que tengo algo cuando Dios no me lo ha dado? ¿Por qué estamos considerando todo esto? Es saludable saber y entender que Dios ha llamado al que Él ha querido. Y a lo menos para mí, entre las cosas más grandes que pudieran existir en mi vida, no son propiedades, no son casas, no son terrenos. ¿Saben cuál es lo más valioso que a lo menos existe para mí? ¿Tienen idea? Servirle a Dios. El ministerio que yo recibí de Dios, que yo recibí del Señor, porque es un privilegio que, en primera, pues no es de todos. Él, desde quien Dios quiso tener misericordia. ¿Que en ese tiempo no había hombres mejores que el rey David? ¿O tal vez en una posición más alta? ¿Por qué tuvo que escoger a un pastor de ovejas? ¿Por qué cuando pasó Elías ahí con Eliseo, por qué tuvo que ser Eliseo alguien que andaba agarrando la yunta? Cuando Dios, hermanos, llamó a Samuel, a Moisés, ¿por qué tuvo que llamar a Moisés? ¿Qué era Moisés? Pastor de ovejas, de chivos allá en el desierto, que ni siquiera trabajo propio era trabajador de su suegro. Privilegio. Amén. Bueno, estoy comentando esto está orientado y se aplica en alguien que fue llamado por Dios para ministrar, pero eso no se queda ahí nada más. Esto también se aplica en una persona que aunque diga, no, pues yo para qué sirvo, yo no me estoy sentado en una banca. Deben de saber que cuando ustedes no están, hermano Ángel, cuando ustedes no están allá, no es lo mismo. Si ellos no vienen y no están aquí, no nos sentimos igual. Hoy me empezaba a poner triste porque dije, pues este ya se dobló el tobillo y pues no creo que venga y ya pasó media hora y bueno, ahí viene como un señor de 80 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 37. 37 años. ¿Sirves para qué? Para dar ánimo a tu presencia. Gloria a Dios. Tu presencia opera algo maravilloso. Porque cuando tú no estás no hay inspiración. Y cuando no están aquí ustedes, pues no estamos completos. Amén. Servimos. Entonces, entiendan que si Dios nos llamó, muchas veces no es para pasarnos bien. ¿Dónde está la recompensa? Bueno, si se cumple en esta vida. Pedro le dijo al Señor, Señor, si te hemos seguido todos estos años, dinos pues qué vamos a recibir. ¿Y qué le dijo el Señor? Que en esta vida recibirían 100 veces más. Y al final, ¿qué les dijo? La vida eterna. Así que en otras palabras, bueno, si pues yo toda mi vida he sido un hombre, pues no digo pobre, pues tengo lo necesario para vivir, pero ¿y qué? ¿Y si terminara mi existencia como un mendigo, qué? ¿Dónde estará mi recompensa? ¿No está allá? Al final de mi existencia. ¿Sí? Pero hay promesas, si eres fiel,
y le sirves a Dios, Dios te puede dar 100 veces más en esta vida si Él quiere, ¿sí o no? Amén. Y al final, ¿qué? También te puede dar la vida eterna. Bueno, vamos a leer un versículo más y vamos a terminar, hermano. Gloria a Dios. No se queje, porque luego cuando hablo poco es, hermano, duró muy poco, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos ahora? ¿Cuánto tiempo llevamos platicando? Llevamos 54 minutos. ¿Y qué dice aquel? Y hay más todavía, ¿eh? Así que hay más, ¿eh? Bueno, fíjense que vamos a mirar el caso de Josué, fíjense. Josué capítulo 3, verso 7. ¿Qué le prometió el Señor después de que había caminado con Moisés y tuvo el alto honor de ser él el que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida? Cuando pasaron el río Jordán, fíjense, el verso 7 dice así: y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Maravilloso. Eso es cuando Dios da testimonio de aquel hombre que llamó para servir. Último versículo. Josué capítulo 4, verso 14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Sí? Pero fíjense que hay un problema para todos, con todos aquellos que dicen que fueron llamados. Fíjense, también hay un problema. Deuteronomio capítulo 18, verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y hoy en día muchos presumen y se han autoproclamado apóstoles. Hoy en día muchos dicen que son pastores. Hoy en día muchos dicen que son evangelistas. Hoy en día hay muchos que dicen, profesan que conocen a Dios. Pero ¿saben qué? No es cierto. Hay un problema. Bueno, nosotros no vamos a estar en ese problema. Vamos con el último versículo. Estoy nada más citando, ya nos extendimos demasiado. Fíjense, aquí está hablando un profeta verdadero. Jeremías capítulo 15. ¿Cómo se comportan los verdaderos? Dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Fíjense, son dos extremos: el extremo de los falsos y el extremo de los verdaderos. ¿Cómo se comportan los falsos? Se sienten la gran cosa, les gusta que los traigan en charola de plata, presumen. Bueno, ¿cómo son los verdaderos? Modestos, tranquilos, porque en su vida llevan un ministerio que pesa y muchas veces los hace llorar, como decíamos y veíamos. ¿De quién? En el caso de Moisés. Deseó muchas veces la muerte. Pero nada más los que sirven al altar, o también los que se sientan en la banca. También los que se sientan en la banca, que llevan muchas veces el peso de la vida, el peso de las aflicciones. ¿Por qué? Porque no siempre nos va bien, no siempre a pedir de boca, no siempre la pasamos bien. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa no está en esta vida, en una sola palabra. Pero si Dios nos quiere bendecir en esta vida, ¿qué le vamos a decir? Dios, no quiero nada de eso, ¿qué le vamos a decir? Ah, no, si Dios me bendice, yo lo recibo, ¿no? Y si no fuera así, y si Dios me dijera: hijo, de todos modos tú tienes tu parte asegurada, tu heredad asegurada, así es que, ¿qué le podemos decir al Señor? Gracias, Señor, por el alto honor de haber sido alcanzado por tu gracia. Así que seamos fieles en el desempeño de nuestro ministerio, de nuestras actividades, en nuestro servicio a Dios, y de Dios tendremos nuestra recompensa. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta